Buenos días compañeros, somos el equipo número 5 y en este primer seminario de laboratorio vamos a hablarles sobre el primer tema que vimos en esta experiencia educativa de fisiología general, el cual es los estados de la materia. Los integrantes del equipo son Carlos Manuel Bello Ceballos, José Armando Mota Olivares, Sara Victoria López McKinley, Dana Betoretti Maldonado y un servidor, Uriel Alejandro Sánchez Domínguez. Como revisamos a inicios del curso, la materia es todo aquello que nos rodea, aquello que podemos ver, que podemos tocar y pues esta materia tiene diferentes estructuras y componentes que la hacen pues tener diferentes estados, los cuales son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cada uno de estos estados depende de la temperatura y de la presión que existe en el ambiente en el que se encuentra la materia. Bueno amigos, comenzaremos hablando del estado sólido, el cual es uno de los más abundantes de todo el universo y una de las va a poseer características muy importantes, entre las cuales encontramos la primera en que sus partículas van a estar unidas debido a una cohesión elevada, es decir, que van a estar unidas muy firmemente y lo cual va a ayudar a la formación de estructuras con una forma bien definida, como lo es este lapicero. Otra de sus características es que esta va a tener un volumen y una masa constante, es decir, que nunca va a cambiar, no va a aumentar el volumen, no va a aumentar la masa, a menos de que sea impuesto por otros factores, pero realmente la masa y el volumen como tal del objeto no van a cambiar, sino que puede que se esparza, pero no va a cambiar el volumen total de la masa. Otra de las propiedades muy importantes de los sólidos es la dureza que posee, debido a que, como vemos en este objeto, posee mucha dureza. Posee una cierta elasticidad, pero, sin embargo, no va a romperse a menos que aplique demasiada presión. Y eso es otro aspecto muy importante, la presión, debido a que la mayoría de los sólidos vamos a mantener una presión, vamos a comprimirlos y no van a tener la capacidad de hacerse más chicos. Puede que cambie la forma, pero sin embargo no va a cambiar como tal el tamaño del objeto. También encontramos acerca de eso la maleabilidad y la ductilidad, las cuales en la maleabilidad encontramos que es la capacidad de un objeto de cambiar de forma, mas no va a disminuir su masa ni su volumen. Podemos malearlo, no sé si lo han escuchado antes. La maleabilidad es la capacidad de ciertos objetos sólidos, como lo son ciertas aleaciones, ciertos materiales especiales, como es el caso de esta plastilina. Y la maleabilidad se distingue muy bien debido a la capacidad de poder aplicar presión a un objeto y que éste cambie su forma a forma de hilos, como es el caso de esta plastilina. También encontramos ahora a la ductilidad, la cual es la capacidad de los sólidos de poder formar delgadas láminas muy finas, delgadas, y mayormente se puede realizar en varios tipos de estructuras, y esto con la finalidad de poder utilizarlas como materia prima para ciertas actividades como la hoja de papel, así como también encontramos ciertas aleaciones como el oro, el cobre, el aluminio, que van a poder formar capas delgadas. Bueno, ahora toca hablar de los líquidos, que es un estado de la materia considerado un intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso, ya que por ejemplo el agua puede pasar del estado sólido congelándose y al estado gaseoso evaporándose. Bueno, los líquidos no tienen una forma propia o no tienen una forma específica, ya que por ejemplo yo tengo un líquido en esta taza, pero si lo cambio a este vaso va a tener una forma completamente distinta. También una de sus propiedades también es la fluidez, que por ejemplo la brea o el petróleo no va a tener la misma fluidez que el agua, ya que el agua es mucho más líquida y el petróleo y la brea son mucho más espesos, lo que van a hacer que fluyan de manera mucho más lenta. También la viscosidad, por ejemplo, cuando yo pasé el líquido de esta taza al vaso, aquí se quedaron gotas, que bueno, es parte de la descripción de esa propiedad, que es la adherencia. También existe la tensión superficial, lo que va a hacer que, por ejemplo, cuando un animal o un insecto
pasa por arriba del agua a una gran velocidad, pues hace que el insecto camine. Y también si una hoja de un árbol, por ejemplo, cae al agua, esta hace que flote. Y la última es la densidad, que es la cantidad de masa que se encuentra dentro de un volumen determinado. Hola, yo soy Dana Vettoretti y les voy a hablar acerca del estado gaseoso. Entonces, como sabemos, en este estado las partículas están muy separadas y por lo mismo estas colisionan, o sea, chocan, y cuando hacen esto se mueven en diferentes direcciones y a diferentes velocidades, lo que hace que se haga mayor el volumen del gas y que la interacción sea menos, que haya menos cohesión. De igual manera, estos no tienen una forma ni volumen específico y tienen la característica de que si se meten en un recipiente ocupan todo el espacio de este. Bueno, en los gases puede ocurrir dos cambios de estado. El primero es la condensación, que es pasar del estado gaseoso al estado líquido. Eso se debe a que al bajar la temperatura las partículas se juntan hasta llegar a este estado que conocemos. Un ejemplo sería en las nubes cuando se convierten en precipitación. Y el otro cambio que podemos encontrar es la sublimación, que es pasar de un estado gaseoso a un estado sólido, y esto se debe a que al bajar extremadamente las temperaturas no le da tiempo a las moléculas de pasar por el estado líquido, o sea, solo se contraen tanto que se convierten en un sólido, y un ejemplo de esto podría ser el hielo seco. Y bueno, algunos ejemplos del estado gaseoso pues son las nubes, como lo podemos ver aquí, igual el vapor de agua, el oxígeno, el helio y otros. Ahora pasaremos con el estado de plasma. Ya hemos mencionado con anterioridad los tres estados anteriores, sólido, líquido y gaseoso. Pero ¿qué pasaría si lleváramos aún más allá el gaseoso? Es decir, podríamos obtener lo que conocemos como el plasma. En ese sentido, ¿qué es el plasma? Pues el plasma, al igual que el gas, no tiene una forma ni volumen definido. ¿Pero qué los diferencia entonces? Una característica del plasma fundamental para entenderlo es la nube de electrones. Pero para esto tenemos que devolvernos un poco. Una vez que el gas es sometido a ciertas condiciones, puede llegar a ionizarse, es decir, separarse en iones, tanto positivos como negativos. Podemos ver aniones, cationes, o en este caso cationes y electrones. Lo que va a suceder con las cargas negativas de los electrones, se van a ir muy dispersas alrededor de la sustancia, es decir, van a estar de un lado a otro, moviéndose como locas, con una fuerza de cohesión nula. No va a haber fuerza de cohesión en el plasma. Mientras que los cationes van a estar condensados en el centro. Un plasma totalmente ionizado, es decir, que perdió todos los electrones y todos están dando vueltas en una nube, se le va a denominar como plasma caliente, lo que podemos ver con la flama de cocina. Pero también hay algo llamado plasma frío, que ciertamente es más comercial debido a que las lámparas de plasma que conocemos en el mercado, pues están hechas con el mismo principio de la ionización, pero pues en esta ocasión no se pierden totalmente los electrones. Esas son las diferencias principales entre el gas y el plasma. Podríamos decir que el plasma es un gas ionizado.